Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos nuevamente con nuestro programa Contratapas que se puede ver y escuchar, ver solamente o escuchar solamente. Verlo solamente es un poco medio raro, ¿no? Sin sonido sería poco interesante, pero lo mejor es escucharlo. Y bueno, no se olviden de suscribirse, de tocar la campanita, todas esas cosas que siempre nos hace tan felices. Y seguimos con este programa que es el programa 027. Tenemos 92 suscriptores ya y el último programa tuvo 95 visitantes y unos cuantos likes. Y hacemos este programa, quien les habla Héctor Gurbit y mi compañera Graciela Espadaro, que vamos a pasar a preguntarle de qué vamos a hablar en este programa, cuál será el tema. Hola Héctor, hola gente que andan por ahí. Gracias por acompañarnos siempre. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que tiene varias aristas y es la relación entre la literatura y el deporte. Relación que es tan antigua como compleja. Y vamos a tomar, para empezar a referirnos a ella, los Juegos Olímpicos, que es una celebración mundial del deporte y la unidad, que por una parte no solo han dejado una marca imborrable en la historia del atletismo, sino también, digamos, en la literatura. Desde la antigua Grecia hasta nuestros días, los Juegos Olímpicos han inspirado a escritores, poetas y dramaturgos a capturar la esencia de la competencia, el espíritu deportivo y las historias humanas detrás de de los atletas, de los planetas, me salía. Bueno, los Bueno, atletas, los que participan son extraplanetarios, porque la verdad que son con los sus grandes deportistas del habilidades. mundo, ¿no? Los grandes Sí. deportistas del mundo. Los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en Olimpia, de ahí su nombre, en el 776 a.C. Fueron profundamente influyentes en la literatura de la antigua Grecia. Poetas como Píndaro y Simónides de Ceos escribieron odas para conmemorar las hazañas de los campeones olímpicos. En ellas celebraban las victorias deportivas y también exaltaban las virtudes de la excelencia, la nobleza y la piedad. Píndaro escribió sus Epinicios, poemas que glorificaban a los vencedores de los Juegos y a sus ciudades natales, y que eran recitados en ceremonias y festejos. Y afirmó: la victoria es dulce, nadie se cansa de ganar. La influencia de los Juegos Olímpicos se extendió también a la literatura romana, que por su parte tenía sus propios juegos, pero digamos que los de Grecia a los romanos les fascinaban, donde escritores como Ovidio y Marcial mencionaron los juegos en sus obras. Bueno, muy interesante. Sí, los Juegos Olímpicos son maravillosos, yo los miro mucho. Los atletas hacen cosas que son, no sé, impensadas para mi cuerpo. Así que bueno, tengo algunos posteos que nos hicieron, ¿no? Con algunos mensajes que yo voy a repetir porque me parecen interesantes. Carmen Alicia Asenza Parisi, creo que lo dije lo mejor posible, dijo: gracias por el buen momento, despiertan ganas de leer. Marta Beatriz López dice: muy bueno y es un incentivo para leer. Me sorprendió Baldomero Fernández Moreno y buscaré el de Cardenal. Gracias, el de Cardenal, muy bueno, sí. Betty Mac nos dice: coincido con Marta Fernández. Jaja, muy buen programa. Y Luis Felipe Laguna dice algo que a mí me emocionó. Les aseguramos, ustedes no necesitarán 40 años para volverse famosos, porque lo que no dicen es tan importante como lo que dicen. Y eso se llama talento. María Fernanda nos dice: si comparamos las letras de las canciones de ahora, los títulos de los tangos son inocentes. Bueno, sí, jaja, puede ser.
María Cavaletti nos dice, muy bueno el programa, y cuenta que Andrea Cruz presenta su libro ¿Quién es Noche? Relatos fantásticos y sociales en la Biblioteca Nacional Agüero 2502 el 14 de noviembre desde las 19 horas. Y nuestra amiga Marta Flowers nos dice que el actor Oscar Lajad interpreta a Gardel en la obra Cuando Frank conoció a Carlito, Frank Sinatra y Carlos Gardel. Lajad es miembro de la Academia Nacional del Tango y esto es para el programa Hablemos de Radio Sónica. Y aquí terminaron los mensajes por ahora, así que te cedo la palabra para que empieces con el primer... No, eh, tengo algunas generalidades más para comentar. Sobre todo, definir un poco qué es la literatura deportiva. En realidad es un género literario que aborda temas relacionados con el mundo del deporte. A través de los textos escritos, esta forma de expresión combina, por un lado, la pasión por la actividad deportiva, por el otro, la habilidad narrativa del autor para transmitir experiencias, emociones y reflexiones en torno a disciplinas deportivas específicas o al deporte en general. El deporte, con su capacidad para inspirar y emocionar, es una fuente inagotable de inspiración, sí. dijo el novelista y poeta inglés George Orwell. El Ah, deporte es una guerra sin disparos. El deporte se percibe así como un campo de batalla donde se libran emociones intensas y se despliegan hazañas heroicas. El escritor estadounidense John Updike afirmó, el deporte es como la vida, solo que con más estadísticas. Esta observación resalta cómo la literatura puede profundizar en las estadísticas del deporte y revelar las historias humanas detrás de los números. Y el colombiano Gabriel García Márquez dijo, el deporte es la metáfora perfecta de la vida. bien, muy bien. Bueno, así, eso es el deporte. Esto que vos decís tiene más estadísticas que todo el resto de las cosas. Bien, yo tengo aquí una película que tiene que ver con el fútbol y que se llama El hincha. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hace muy particular a esta película? Es una película en blanco y negro de 1951, donde Enrique Santos Discépolo, gran poeta del tango y gran escritor y guionista, participa en el guión y es también el protagonista de ese trabajo. Esta película hay que verla, no se la puede perder nadie porque es maravillosa. La película sigue la historia del ñato, que viene a ser Discépolo, es un trabajador mecánico que encuentra el sentido de su vida en alentar al club de sus amores, ¿no? A punto de postergar indefinidamente el casamiento con su eterna novia. La que hace de novia es Diana Maggi, esto es de 1951, hermosa mujer en ese momento. Pero él, primero son los colores del club y después los macaneos amorosos. Y dice en una parte, y con esto termino, ¿y para qué trabaja uno si no es para ir los domingos y romperse los pulmones a las tribunas hinchando por un ideal? ¿O es que eso no vale nada? ¿Qué sería del fútbol sin el hincha? El hincha es todo en la vida. Buenísimo. Sabes que esto que comentás me hizo pensar en la obra de teatro El Amateur de Ayub. Sí. No sé si la viste. La vi, no Es, me acuerdo mucho. es excelente, excelente. Él quiere ser ciclista Ah, vi lograr una un película, récord. creo. La película, estaba la película de la amateur. Ahora me No, acuerdo. yo vi hace poco, o sea, este año, la obra de teatro. Se las recomiendo porque es esa pasión, ese fervor por el entrenamiento y ver lo que le cuesta, ¿no? Realmente muy, muy interesante. Me hiciste pensar en eso cuando comentaste el texto. Bueno, yo voy a hablar del famosísimo y que nombramos por distintos motivos, pero siempre viene a caer por acá,
Ernest Hemingway. Por Ah, algún motivo, sí, lo tengo también, pero no importa, dale adelante. por algún motivo siempre lo nombramos a Ernest Hemingway. Ya en la escuela, el mítico escritor del Viejo y el Mar practicó deportes como boxeo, atletismo, waterpolo y fútbol americano. Pero a lo largo de su vida, y sobre todo durante sus estancias en Cuba y en España, alternó su obra literaria con la práctica de diferentes deportes. Entre otros, fue boxeador, tirador deportivo, pescador. Una de sus famosas frases fue: solo existen tres deportes: el toreo, las carreras de coches y el montañismo. El resto son juegos simples. Pero pese a que no incluyó en esta cita el boxeo como deporte, fíjate vos que en otra ocasión va a decir: mi escritura no es nada, el boxeo lo es todo. Era un gran practicante, disfrutaba de lanzar golpes, de mantener peleas callejeras, o al menos de hacer de sparring con algún famoso boxeador del momento. Y no se conformaba solo con eso, sino que incluso retaba a escritores de su época. Su novela Fiesta está vinculada con las corridas de toros, y París era una fiesta con el boxeo. Lejos del glamour de las peleas, le mostró al mundo los orígenes bajos de los pugilistas y sus constantes destinos fatídicos hacia la perdición por no saber controlar la recién llegada fama. A la par de la apreciación, lo puso en práctica, el tema del boxeo. Con los guantes bien puestos realizaba una rutina bien definida que incluía hacer pesas, abdominales y golpes al cuerpo imaginario del contrario enfrente. En sus fiestas, famosísimas, por otra parte, contrataba peleadores que amenizaban la velada con combates ligeros. No era sorpresa que él mismo terminara con los guantes frente a otro escritor luego de una acalorada discusión. Una herida en uno de sus ojos, debido al boxeo, le impidió ir al campo de batalla, conformándose con manejar una ambulancia. Sí, en Adiós a las armas, justamente él maneja una ambulancia, después se escapa, bueno, es un libro muy bueno, Adiós a las armas de Hemingway, es un gran libro antibelicista. Bien. Pero realmente este hombre, con la vida que tuvo, con ser autobiográfico, ya tenía una Ya fantasía tenía increíble. sí, sí, muy maravilloso. Bueno, yo tengo un texto de Eduardo Sacheri. Ustedes saben que Eduardo Sacheri escribió un libro muy famoso, Y el fútbol contó un cuento, y a partir de ahí generó una cantidad de cuentos muy interesantes. Pero hay uno que yo siempre lo recuerdo, que se llama Los Malditos, ¿no? Esto tiene que ver con los jugadores que jugaron en el Mundial 1978. Esos jugadores, yo reextraje algunas partes del texto y dice así: esos jugadores de 1978 habrán sentido en los días y en los meses posteriores al Mundial que el planeta les sonreía, pero la suya sería la gloria más efímera de todas. En unos pocos años los sepultará el olvido, o algo peor, el silencio. A medida que la dictadura militar se aproxime a su ocaso, la sociedad argentina irá manifestándose cada vez más ajena al régimen y sobre todo buscará borrar todas las huellas que dejó el régimen, entre ellas las del Mundial 1978. Tal vez alguno de ellos albergue una secreta rebeldía. Tal vez alguno se pregunte dónde estuvo su pecado. ¿Qué hicieron mal? ¿En qué se equivocaron? ¿Qué debieron haber hecho distinto? 8 años después ganaremos otro mundial, y de visitantes y en democracia, y con el Diego y los suyos por todo lo alto, como si esto valiera mucho más que aquel de 1978. No se nos ocurrirá increpar a un tipo por trabajar en una compañía de seguros en 1978. Pero a estos otros sí, les endilgamos la pregunta tácita de por qué en 1978 trabajaron
de jugadores mundialistas. Campeones que cargan con la maldición de haber ganado el mundial equivocado. Mientras daban la vuelta olímpica en el Monumental y casi todo el país los aplaudía y los amaba, no debieron pensar que estaban cayendo en una maldición sobre sus espaldas. Esas son cosas que pasan. Esto fue un cuento de una edición de El Gráfico de diciembre de 2014. Y eso es así como se expresa en ese cuento, que es bastante largo, se expresa lo que podían haber, lo que sintieron esos jugadores. Y luego contaron, por ejemplo, las cosas que contó Filiol cuando Macera lo llamó al escritorio, las cosas que contó Kempes sobre ese mundial, que no fueron nada fáciles para ellos y que en general ignoraban porque en ese momento no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Bueno, hasta ahí llegó este cuento que me parece maravilloso. No, qué mirada interesante sobre una realidad y aparte que bien contada. Muy bien. Muy buena. Bueno, yo te voy a hablar de Jack Kerouac, Jack Kerouac, también lo autor. tengo. En el Ah, camino, ese libro maravilloso, tengo ahí, lo sí. tengo en un Bueno, ejemplar si querés te viejísimo. lo dejo a Jack No, no, Kerouac. no, 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 porque no te lo dejo, te lo dejo. no, no, para Paso a nada, Julio no. Cortázar. No, después te agrego algo. Bueno, Paso a Julio Cortázar, que como ustedes saben, nació en 1914 y falleció en 1984. En el barrio de Banfield, lloraba desconsolado en los brazos de su tío. Tenía 9 años. Su casa era la única en los alrededores que tenía una radio donde se podía oír el combate entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, el combate del siglo, que por otra parte tenía en vilo no solo a la Argentina, pero muy particularmente a la Argentina, porque uno de acento porteño se había convertido en el primer iberoamericano que iba a disputar una pelea de campeonato por los pesos pesados. Julio, que siempre compraba la revista El Gráfico para recortar imágenes del boxeador argentino, terminó desconsolado por la trágica derrota de Firpo tras caer 7 veces a la lona. Con un libro bajo el brazo, Cortázar acudía al Luna Park para ver las funciones boxísticas de turno. Indiferente del fútbol, en un país fanático por la pelota, el escritor de Rayuela despreciaba los deportes colectivos. Prefería las disputas entre dos hombres. ¿Por qué demostró esta falta de interés en los deportes colectivos? Porque él consideraba que el deporte en equipo diluía la responsabilidad de los actos individuales. Fíjate vos qué teoría respecto del deporte. Por eso él practicó tenis, pero fue el boxeo donde una metáfora por la sobrevivencia se le quedó en la mente. Apasionado de los guantes, honró al ring con sus letras. Mientras unos veían violencia, él veía la forma más representativa de sentirse vivo. El boxeo acaparó su atención durante toda su vida, como escritor, locutor radiofónico y cronista especializado. Lo consideró como un espectáculo estético al que aplicar una nueva mirada artística y lo compartió con el automovilismo. En Lucas, su patrioterismo, un cuento muy interesante, empleó como recurso para la confrontación dialéctica a la hora de mostrar la superioridad de Argentina sus referencias sobre Firpo, Suárez y Monzón. O sea, el tema del boxeo atravesó su obra. sí, en una radio lo rajaron por la forma en que lo relataba. Vos sabés que Porque él tenía el problema con la R. con la R, sí. Un cuento muy famoso que escribió, de todos los que escribió, se llama Torito, que es el Sí, seudónimo de Justo Suárez, que era un boxeador argentino que finalmente murió de tuberculosis en 1938, bastante joven. Y ahí aparecen algunos de los es un monólogo interior justamente de Torito, ¿no? Y yo te puedo leer una parte, dice, pa peor la tos, porque justamente estaba internado y con tuberculosis.
Después te vienen con el jarabe y los pinchazos. Pobre la hermanita, ni mear solo puedo. Es buena la hermanita. Me da leche caliente y me cuenta cosas. ¿Quién te iba a decir, pibe? El patrón me llamaba siempre pibe. Dale uppercut, pibe, a la cocina, pibe. Y al final, o por los finales, dice, yo tengo un libro de poesías que se llama Gatica, ese soy yo. A mí me gusta también el box. Y cuenta la pelea en donde, bueno, los dos que van a pelear son, recuerda a Perón cuando creo que fue Gatica, y Perón lo fue a saludar, y Gatica le dijo, dos potencias se saludan. Bien, seguí, dale que seguimos con alguno tuyo. Bueno, vamos a seguir con Tolkien, que vivió entre 1892 y 1973. Poca gente sabe en realidad que el autor que escribió El Hobbit y El Señor de los Anillos solía jugar al tenis con frecuencia. Lo estuvo haciendo hasta pasados los 40 años, cuando en un partido contra August McIntosh, que tenía 22 años menos que él, se lesionó un tobillo. Gracias a aquel infortunio, nosotros disfrutamos de Tolkien escritor, porque eso lo apartó de las canchas de tenis y pudo desarrollar las obras que nosotros disfrutamos. Mira, justamente ayer en Canal Encuentro vi un documental en el que se narra cómo Ringo Bonavena llegó a pelear con Cassius Clay. Hay mucha literatura respecto de ese tema, ¿no? Mucha literatura. Es un Sí. documental, debe estar seguramente en YouTube, así que si buscan a Ringo Bonavena de la Canal Encuentro, lo van a encontrar, un documental de menos de media hora, maravilloso, así que se los recomiendo. Yo tengo acá uno de Hernán Casiari. Pero ¿y Jack Kerouac no lo vas a mencionar? Sí, después lo vemos, pero Ah, Casiari bueno, dale, me dale. parece más interesante por ahora. Después, si no lo ves vos, Ay, Cassiari me fascina, me fascina. porque hay un cuento que se llama Messi es un perro, ¿no? Sí, No sé si lo sí. leyeron, pero es un cuento maravilloso. El cuento es cómo Messi no deja de correr aún cuando lo toman de la camiseta, le pegan los talones, siempre va al frente, nunca especula, no se tira en los penales para provocar un penal, él siempre sigue adelante. Hay un video con este texto, con el Messi es un perro, que yo voy a dejar cuando editemos el programa, voy a dejar el link, no se pierdan el cuento ese, porque con el cuento va a estar el video de Messi corriendo en todos los casos en que no aparecen goles, no hay goles de Messi, hay formas en que Messi se zafaba de que lo agarraban de la camiseta, le pegaban patadas, es lo único que veía en el partido, era la pelota de fútbol e ir para adelante. Es una cosa impresionante. Me quedé maravillado con ese video, se los voy a poner en el link en la edición del programa. Buenísimo. Vaya usted. Cassiari tiene una forma de relatar muy particular y sobre todo cuando uno accede a los videos donde él graba la lectura, la Sí, interpretación, porque realmente los interpreta, sus cuentos, es buenísimo, es es muy buenísimo. bueno. Hay una cantidad de YouTube que aparecen cuentos de él que duran exactamente 5 minutos. Son muy interesantes. En 5 minutos te escuchás un cuentazo. Un cuentazo, es cierto. Bueno, vamos con Haruki Murakami, que nació en 1949 y todavía lo tenemos vivo. Como en un ritual, este hombre dedica 1 hora de su día para salir, olvidarse de todo y correr. Ahí, en el asfalto, encontró una salud mental que ha sido la causante de que muchas de sus letras se hayan convertido en referencia de la literatura mundial. Desde hace casi 30 años, Haruki corre mientras su mente se aclara. Lo que comenzó con la intención simple de perder unos kilos de más, se transformó en una disciplina metódica.
El que se define como un corredor del montón, en realidad ha corrido 25 maratones con un buen registro. Es el claro ejemplo de que el deporte y la literatura se retroalimentan. Mientras corre, piensa que va a escribir y mientras escribe, las endorfinas le piden volver a correr. No hay nada más en su vida. Escribir y correr. Lo que para él significa correr lo ha reflejado en ¿de qué hablo cuando hablo de correr? En él, en este libro, cuenta sus sensaciones, la soledad del corredor de fondo, cómo el running le ha llevado a conocer gente, a hacer numerosos amigos, y de hecho el libro se lo dedicó a lo que él llama sus triad amigos. ¿Por qué? Porque empezó como atleta y acabó como triatleta. Haruki Murakami dice, el deporte es un arte que exige disciplina y sacrificio. Y ha explorado la relación entre el deporte y la identidad femenina en obras como Norwegian Wood. Bien, sí, había leído bueno, es un autor que a mí particularmente, Haruki Murakami, me parece maravilloso. Leí 4 o 5 libros de él, son maravillosos, sí, muy buen escritor. Ahora, para poder Sí. vivir solamente de correr y escribir, hay que tener poder económico. Que se, Vende muy bien sus libros. sí, No, claro, pero la historia de Murakami es re interesante cuando tenía, porque en realidad él en sus libros escribe parte de su biografía, porque por claro, ejemplo creo que es Tokyo Blues, algo sí. así, donde, cuando él pone el barcito y él escucha jazz, y cómo después empieza a escuchar las historias de la gente y se le empiezan a ocurrir ideas y empieza a escribir. Hay un libro que vos no me acuerdo del título, de un barco de judíos que van en la Segunda Guerra Mundial y que van a Cuba y pues no lo dejan bajar, ¿no? Pero hay uno de los tripulantes, uno de los que van ahí, que tiene un cuadro muy famoso de mucho valor. Entonces con ese cuadro logra bajar en Cuba y se salva de volver. Ese libro me pareció fascinante porque con ese cuadro el personaje ese sobrevive en Cuba después de haberla pasado bastante mal. Bueno, vamos por Jacques Chirac, que Vamos. en realidad, él pertenece a una generación de poetas que a mí me parecen maravillosos, que se llama la generación Beat, que aparece allá por los años 60 y cuya particularidad, su característica fundamental fue la guerra de Vietnam. Estaban en contra de la guerra de Vietnam, el famoso hipismo, la psicodelia, todo eso se combina con algunas características, el tema de la homosexualidad libre. eh, Uno de sus grandes eh, seguidores de esta generación beat es Alan Greensberg, que es un poeta maravilloso que escribió Aullido, que es una cosa, es un poema extraordinario. Incluso yo tengo un poema que tiene que ver con eso que escribe él en ese Alan Greensberg. Pero Jack Kerouac, eh, él lo que hacía, a lo que jugaba, era fútbol americano. Ustedes saben cómo es el fútbol americano, que no es el fútbol. Bueno, cuando ellos dejen de llamar soccer al fútbol de verdad, por ahí ganan algún campeonato. Por ahora le dicen soccer y con ese nombre no van a ganar nunca. Bueno, Kroc lo que hace es jugar al fútbol americano y como era un muy buen jugador, con eso logró entrar a la Universidad de Colombia en Nueva York. Bueno, además era un tipo inteligente, digamos, no era que solamente estaba en la universidad porque sabía jugar fútbol americano, que muchas veces sucede, ¿no? Ese tipo de cuestión. Y un libro que yo recomiendo eh, largamente es En el Camino. En el Camino es un libro autobiográfico que es como un monólogo interior larguísimo, donde va recorriendo todo Estados Unidos, ¿no?
Eh, bueno, nada, ese fútbol americano y Jack Kerouac están ahí de la mano para mostrarnos lo que es un escritor que hace deportes. Porque ahí, como vos decías al comienzo, hay varias vertientes para esto, ¿no? El escritor que hace deportes y el escritor que escribe sobre deportes, ¿no? Que Ujú. son cosas distintas, pero siempre están Sí. emparentadas, porque yo no creo que haya ningún escritor que le guste el fútbol americano que no haya escrito algo sobre el fútbol americano. Muy raro sería. Y uno es esclavo de sus pasiones. Exactamente, sí. Así Bueno, es. yo te voy a agregar algo de Jack, Bien, que pese a que sus dotes deportivas estaban en el fútbol americano, también era aficionado al béisbol. De hecho, cuando era pequeño, creó un juego relacionado con este deporte. Él escribía reportajes y crónicas de partidos que no existían. Fíjate vos, ¿eh? Y terminó elaborando una liga completa. Usó un archivador de tarjetas y cuadernos de colores para organizar todos los datos. El nivel de detalle de cada jugador, equipo y partido era alucinante. Se trataba de algo parecido a lo que hoy es el juego FIFA sí, el de el Clarín. videojuego. Y durante toda su vida siguió escribiendo crónicas de esos partidos imaginarios. Y bueno, están también los videojuegos. El fútbol es un videojuego que yo entiendo, ¿no? Que hace mucha gente lo juega, muchísima gente lo juega. Sí, sí, sin duda. No compite, no aparece en las primeras planas, pero mucha gente juega justamente. Yo veo porque mi hijo juega con sus amigos, en fin, parece como que fuera una práctica normal en el videojuego de la gente, digamos, más o menos entre la adultez, la juventud, la vejez también. Lo que pasa es que ahora el joystick a mí no lo manejo muy bien, se me va un poco para todos lados. Así que bueno, yo no tengo Bueno, más por ahora, nos queda poquito tiempo. sí. Yo lo único que puedo contar también es que cuando hablaste de George Orwell, que bueno, recordé muy bien sus libros, tres de los libros que yo leí que me parecieron maravillosos, que es uno reportaje a Cataluña, que es sobre la Guerra Civil Española, Rebelión en la Granja, que yo recomiendo que lean porque es una maravilla, y por supuesto 1984, que también es un gran libro de- de George Orwell, un hombre de izquierda que de alguna manera se antepone ante lo que era el estalinismo. No, con Rebelión en la Granja, si se quiere, es una crítica feroz al estalinismo. Así que Bueno, bueno, yo voy a agregar solo un detallito de mi amada Agatha Christie, que durante una época de mi vida era mi escritora favorita y me apasionaba con sus novelas, que en realidad, fíjate vos, esta mujer que creó personajes como Hércules Poirot y Miss Marple, que son sus caballitos de batalla, tiene más de 80 novelas escritas. Es tremendo, tremendo. Solo William Shakespeare la equipara en ventas y bueno, no dejó de ganar premios. Pero esa mente prodigiosa la atrapó el mar. En 1922, durante su estadía en Sudáfrica, las olas le produjeron algo que no había sentido nunca. Surfear se convirtió en un verbo activo de pasiones. Fíjate vos, durante la Primera Guerra Mundial el marido tuvo que ir a tierras africanas y ahí comenzó el periplo que después la llevaría hasta Hawái, siempre acompañada por su fascinación del mar. La memorable escritora se convirtió en una de las primeras mujeres británicas arriba de una tabla de surf. Iba a decir, aprendí a ser experta desde el punto de vista europeo. El momento de triunfo completo fue aquel día en el que mantuve mi equilibrio y me fui muy derecha a la orilla, de pie sobre mi tabla. Fíjate que te estoy hablando de una mujer que nació en 1890 y ¿y, que, y y que y- en qué año y habrá se hecho hizo ese deporte? surfeadora.
¿En qué año habrá hecho ese deporte? Porque hay que ser joven, tener cierta, ¿no? Desde 1922, o sea que tenía 32 años. Bueno, bueno, está muy bien, está muy bien. Yo nunca hice surf, así que... No, pero Pero, qué valor para esa época. así que yo soy un escritor que juega al tenis. En fin, vos sos una escritora que va al gimnasio. Sí, totalmente. Así que todos hacemos algo o todos estamos relacionados de una u otra manera con el deporte, la mayoría. Y dentro de las cosas que más me gusta está caminar. Caminar para mí es una pasión. Yo estaría con Haruki Murakami, pero Sí, no competiría así corriendo, yo caminaría. sí, no, a mí caminar me resulta tremendamente aburrido. Caminar, correr, me parece. Yo coincido con Cortázar en que la cosa es tener un contrario, a quien disputarle determinadas cosas, ¿no es cierto? Por eso jugué Y al el fútbol, jugué espíritu, al. porque vos querés competencia. Claro, yo quiero cierta competencia, Tenés un exactamente. espíritu competitivo y reconocelo. Bueno, nos despedimos entonces, Sí, Graciela. sí, Hasta el nos próximo estamos yendo. programa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos y que nos sigan por YouTube. Ahí vamos a estar nuestro podcast Contratapas. Muchas gracias y nos despedimos hasta el próximo programa. Bueno.